Se suele decir que los grandes monarcas entraban a las ciudades acompañados de ejércitos poderosos, haciendo retumbar la tierra bajo el peso de sus tropas. Sin embargo, aquel rey eligió llegar de una manera inesperada, montado en un simple burro, rodeado no de soldados, sino de ramas de palma y cánticos fervorosos. El cielo mismo parecía estremecerse en silencio, como si presenciara un evento que cambiaría el curso de toda la historia, aunque pocos lograban comprender la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. Era el comienzo de algo inmenso, quizás el fin de un tiempo o tal vez el nacimiento de la eternidad misma. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo trascendental está por suceder, pero nadie a tu alrededor parece notarlo? Así empezó aquel día, un domingo cualquiera entre las polvorientas calles de Jerusalén. Mientras los hombres seguían su rutina, el universo entero se preparaba en un susurro reverente. Los ángeles contenían el aliento y el destino de la humanidad pendía de cada paso que avanzaba hacia el templo. Lo que para muchos parecía una simple celebración popular, en realidad escondía una cuenta regresiva sagrada. Una profecía milenaria comenzaba a desplegarse ante los ojos de todos, aunque muy pocos podían verla. A medida que el sol ascendía perezosamente sobre los techos de piedra antigua, el murmullo entre la gente iba creciendo. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», clamaban sin cesar. Pero detrás de esas palabras llenas de fervor se escondía una pregunta profunda. ¿Quién era realmente ese hombre que avanzaba montado en un burro? ¿Cómo podía esa entrada humilde ser capaz de alterar el tejido mismo de la historia humana? Prepara tu corazón, porque lo que ocurrió aquel día no fue un simple desfile popular. Fue en esencia una audaz declaración de guerra contra la muerte, el pecado y la oscuridad que asolaba al mundo desde sus inicios. La historia de aquel momento crucial no comenzó cuando las palmas tocaron el suelo. Todo había empezado mucho antes, durante la noche anterior, en Betania. Jesús se encontraba en casa de sus amigos, entre ellos Lázaro, el mismo que había vuelto a la vida después de haber cruzado el umbral de la muerte. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, como si el aire mismo presintiera la gravedad de lo que estaba por suceder. Jesús, con una mirada profunda y serena, sabía que el camino que iba a recorrer no tendría retorno. Al amanecer, rompió el silencio con palabras suaves pero firmes. «Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán un pollino atado. Desátenlo y tráiganmelo». No pidió un caballo brioso, ni una imponente carroza adornada, ni un séquito fastuoso. Pidió un burro, la señal silenciosa y profética de un Mesías humilde. Mientras dos de sus discípulos se dirigían obedientemente a cumplir su encargo, Jerusalén comenzaba a despertar, ajena a que ese mismo día sería testigo del cumplimiento de una antigua promesa anunciada por el profeta Zacarías. «Mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno». En los rincones, algunos comerciantes intercambiaban miradas inquietas. Los fariseos acomodaban nerviosamente sus mantos y miles de peregrinos se agolpaban en la ciudad para celebrar la Pascua. Pero entre el bullicio y la aparente normalidad, flotaba en el ambiente una sensación inexplicable, como si algo sagrado y eterno estuviera a punto de irrumpir en la realidad cotidiana. ¿Y tú, si hubieras estado allí, habrías reconocido al verdadero rey? ¿O lo habrías confundido con un viajero común, perdiendo la oportunidad de presenciar lo eterno oculto en lo simple? Los discípulos regresaron tal como Jesús había dicho. El pollino estaba allí, atado como esperando su momento en la historia. Sobre el lomo del animal colocaron sus mantos como improvisada montura y Jesús se sentó con un silencio solemne. En ese instante pareció que hasta el viento dejó de soplar, como si la creación entera contuviera la respiración ante la grandeza de lo que estaba por acontecer. Los árboles se mecieron suavemente, y aunque el cielo permanecía despejado, se sentía una expectación indescriptible en el aire. Cuando la multitud lo vio venir, algo poderoso se encendió en los corazones. Algunos recordaban las veces que lo habían visto sanar enfermos con solo una palabra. Otros recordaban sus enseñanzas, tan llenas de autoridad que parecían venir directamente del mismo Creador. Y entonces, como si una chispa hubiera prendido una llama incontenible, uno a uno comenzaron a extender sus mantos en el suelo, formando un camino de honor. Otros arrancaban ramas de palma y las agitaban con fuerza, mientras los niños con risas y saltos gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era una explosión de alegría, sí, pero también un desafío abierto al poder establecido, porque esos gritos no eran meras expresiones de admiración, eran proclamaciones abiertas. El verdadero rey había llegado, y no venía para negociar con el mal, venía para conquistar y redimir. Y ahora te pregunto, cuando Él pase cerca de tu vida,
¿Estarás preparado para reconocerlo entre la multitud? ¿O también lo dejarás pasar como si fuera uno más? Jesús avanzaba sin prisa, con la paz de quien conoce el desenlace de la historia y aún así elige recorrer cada paso por amor. Sus ojos no se fijaban en la multitud efervescente. Su mirada traspasaba el tiempo y veía la cruz. Y te veía, a ti. Los ecos de los hosanas se entrelazaban con el batir de las palmas, los niños danzaban jubilosos, algunas mujeres no podían contener las lágrimas, mientras otros, vencidos por la emoción, se postraban en la tierra polvorienta. Sin embargo, entre todo aquel bullicio, algo eterno estaba tomando forma. Dicen que los reyes entran con ejércitos, pero este rey lo hizo montado en un burro, entre palmas y cantos. El cielo tembló y nadie entendía que estaban presenciando el principio del fin. O quizás el principio de la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que algo grande está a punto de pasar pero nadie más lo ve? Así comenzó aquel domingo, un día como cualquier otro en las polvorientas calles de Jerusalén. Pero los cielos sabían la verdad. Los ángeles estaban en silencio, el destino de la humanidad a punto de sellarse con cada paso hacia el templo, porque lo que parecía una celebración escondía una cuenta regresiva, un secreto eterno envuelto en ramas de olivo. Una profecía milenaria cobrando vida ante los ojos de todos y de nadie. El sol se alzaba lento sobre los techos de piedra, y el murmullo crecía entre la multitud. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿quién era realmente ese hombre que montaba en un burro? ¿Y por qué esa entrada cambiaría el curso de la historia? Prepárate, porque lo que sucedió ese día no fue solo una procesión, fue una declaración de guerra contra la muerte. El pecado y la oscuridad del mundo. Todo comenzó mucho antes de que las palmas tocaran el suelo. Jesús había pasado la noche en Betania, en casa de sus amigos. Lázaro, el mismo que había estado muerto, lo acompañaba. La tensión se podía sentir en el aire. Había algo distinto en su mirada, como si supiera que no habría vuelta atrás. Y entonces, al amanecer, pronunció unas palabras suaves pero firmes. Id a la aldea que está enfrente. Allí encontraréis un pollino atado. Desatadlo y traédmelo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Un burro, no un caballo, no una carroza, ni un despliegue de poder humano, sino la señal del Mesías humilde. Mientras 2 discípulos iban a cumplir su orden, Jerusalén despertaba sin saber que ese día la profecía de Zacarías se cumpliría. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. En las esquinas algunos comerciantes murmuraban. Los fariseos ajustaban sus mantos. La ciudad se llenaba de visitantes por la Pascua, pero entre la multitud se percibía una sensación inexplicable. Algo santo, algo antiguo, estaba por manifestarse. ¿Y tú, si hubieras estado allí, habrías reconocido al rey o también lo habrías confundido con un viajero más? Porque a veces lo eterno se presenta en lo más sencillo. Los discípulos regresaron tal como él lo había dicho. El burro estaba allí, atado, esperando, un animal común, pero elegido para algo divino. Colocaron sus mantos sobre él, y Jesús subió en silencio. En ese momento el viento pareció detenerse, como si la creación entera contuviera el aliento. Los árboles se inclinaron levemente, y el cielo, aunque despejado, parecía mirar con expectación. Cuando la gente lo vio venir, algo se encendió en sus corazones. Algunos lo habían visto sanar, otros lo habían escuchado hablar con autoridad, como si el mismo Dios les hablara al oído. Y entonces sucedió. Uno a uno comenzaron a extender sus mantos sobre el camino. Otros arrancaban ramas de palmas y las agitaban con fuerza mientras los niños gritaban con alegría. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue un estallido de júbilo, pero también una provocación directa a los poderes de ese mundo, porque aquel grito no era solo alabanza, era una proclamación. El rey ha llegado y no viene a negociar, viene a redimir. ¿Y tú? ¿Estás listo para cuando él pase cerca de tu vida? ¿Lo reconocerás entre la multitud o lo dejarás pasar? Jesús avanzaba lentamente, con la serenidad de quien conoce el final y aún así elige caminar hacia él. Sus ojos no estaban en la multitud, estaban más allá, en lo eterno, en la cruz, en ti. El eco de los hosana se mezclaba con el batir de las palmas. Niños danzaban, mujeres lloraban, algunos reían, otros se postraban en el suelo. Pero entre las sombras los fariseos observaban con incomodidad creciente. Se acercaron a Jesús y le exigieron: «Maestro,
reprende a tus discípulos. Y él, sin levantar la voz, dijo una frase que estremeció los siglos. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras. La creación misma estaba lista para celebrar al Rey. Porque ese día no era un símbolo, era cumplimiento, era propósito en movimiento. Era Dios entrando en la ciudad de su pueblo sabiendo que sería rechazado. ¿Te das cuenta del amor que eso implica? ¿Caminarías tú hacia quienes sabes que te traicionarán solo para darles esperanza? Él sí lo hizo. Y esa procesión humilde, aparentemente frágil, fue en realidad una marcha triunfal. Una que estremeció el reino de las tinieblas sin necesidad de espadas. Cada paso que daba sobre aquel camino cubierto de mantos y ramas era un golpe directo al corazón del orgullo humano. Porque aquel que merecía trono se hizo siervo. Aquel que creó los cielos vino sin ejército. Y mientras todos celebraban, Jesús lloraba. Sí, lloraba. Cuando la ciudad de Jerusalén apareció ante sus ojos, su corazón se quebrantó, no por miedo, sino por compasión, y pronunció palabras que pocos entendieron en ese momento. Oh Jerusalén, si tú también conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Detrás del júbilo, él veía lo que vendría, el rechazo, la traición, el juicio. Sentía el peso del pecado de todos, el tuyo, el mío, sobre sus hombros. ¿Alguna vez has sentido que vas directo hacia el dolor, pero sigues adelante por amor? Eso hizo él, porque su entrada en Jerusalén no fue una celebración para su gloria. Fue el primer acto de un sacrificio anunciado. Uno que cambiaría la eternidad y aún hoy sigue entrando en corazones. No para ser aclamado, sino para salvarlos. La ciudad entera se estremeció. Los comerciantes detuvieron sus manos, los sacerdotes dejaron caer sus rollos. Las calles abarrotadas por la Pascua se convirtieron en testigos del misterio. ¿Quién es este?, preguntaban unos. Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, respondían otros. Pero pocos entendían que no estaban viendo solo a un profeta, estaban viendo al Cordero. El Cordero que esa misma semana sería entregado como sacrificio. Era irónico. Mientras el pueblo preparaba corderos para la Pascua, Dios ya había provisto el suyo. No lo traía un sacerdote, sino que venía por sí mismo. Y cada palma que caía al suelo no era solo alabanza, era una sombra del juicio que se acercaba. El sonido de cine, pues, los cánticos se alzaba como una ola. Pero Jesús, envuelto en esa humilde procesión, permanecía en silencio, porque sabía que muchos de los que gritaban «Hosana» en pocos días gritarían «Crucifícale». ¿Puedes sentir el peso de esa escena? El amor más puro caminando entre corazones volubles. La luz avanzando entre sombras, y aún así sin retroceder, porque el plan era más grande que el dolor, y el amor, más fuerte que el rechazo. El aire estaba cargado, no solo de incienso o del aroma a pan y especias, era algo más profundo, una tensión espiritual que rozaba la piel. Los ángeles observaban desde lo alto, esperando una orden que no llegaría, porque aquel que tenía legiones celestiales a su disposición había escogido el camino del silencio. Mientras avanzaba, los ojos de Jesús recorrían cada rostro. Él los conocía. Sabía quiénes lo seguirían y quiénes lo negarían. Sabía quiénes llorarían en la cruz y quiénes clavarían los clavos. Y aún así, los amaba. La multitud crecía. Algunos agitaban las ramas con fe auténtica, otros solo imitaban al resto, y entre ellos los espías del Sanedrín, tomando nota, apretando los dientes, porque esa entrada triunfal era una amenaza, no por las palmas, sino por lo que representaban, un reino diferente, uno donde los últimos son primeros, donde los mansos heredan la tierra, donde un Mesías no conquista por fuerza, sino por amor. Y tú, si hubieras estado allí, ¿lo habrías seguido hasta el final o habrías retrocedido cuando el canto se convirtió en silencio? Porque el verdadero discipulado comienza cuando la multitud se dispersa. Los pasos del Maestro lo llevaron finalmente al corazón de la ciudad, el templo. Aquel lugar sagrado donde debía habitar la presencia de Dios, pero que ahora estaba lleno de ruido, monedas y corazones vacíos. Jesús descendió del burro. Sus pies tocaron el suelo de piedra. Y por un instante el bullicio cesó. Los niños seguían cantando, «Hosana al Hijo de David», y los líderes religiosos ardían de ira. «¿Oyes lo que estos dicen?», le reclamaron indignados. Pero Jesús, sin dudar, respondió, «Sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?»
Era como si cada palabra suya desnudara el alma de quienes lo escuchaban. No necesitaba gritar. Su sola presencia desafiaba todo lo establecido. Y entonces lo hizo. Entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. Lanzó al suelo las monedas. Derribó las sillas y con voz firme proclamó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». No fue ira descontrolada. Fue justicia divina. Fue celo por el lugar donde debía habitar lo eterno. ¿Te imaginas ese momento? El sonido de la madera al romperse, el tintinear del dinero rodando por el suelo y el silencio. Ese profundo silencio de las conciencias confrontadas. Y en medio del caos ocurrió lo impensable. Los cojos, los ciegos, los que nadie quería cerca, del templo comenzaron a acercarse a él, y uno por uno fueron sanados. No con rituales, no con palabras complicadas, sino con un toque, con una mirada, con un amor tan puro que derribaba cualquier barrera. Mientras el polvo de las mesas aún flotaba, en el aire la verdadera adoración comenzaba, no con incienso sino con lágrimas, no con sacrificios, sino con gratitud. Los niños seguían cantando, y sus voces resonaban en los muros sagrados como campanas celestiales. Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero los líderes religiosos no soportaban esa escena. No podían tolerar la pureza. La apariencia humilde con la que Jesús ingresó a Jerusalén no solo desató una explosión de júbilo entre la multitud, también marcó el inicio de una intensa guerra espiritual. Aquel día, Él no se limitó a caminar por las calles. Reclamó cada rincón de la ciudad, desde los caminos polvorientos hasta el corazón mismo del pueblo. Su luz, penetrando en lo más hondo, comenzó a revelar lo que estaba oculto, lo que prefería mantenerse en las sombras. Y como sucede siempre que la verdad se hace presente, aquello que no deseaba cambiar resistió con todas sus fuerzas. Hoy, frente a esta misma luz, te pregunto, ¿permitirás que Jesús limpie el templo de tu alma o te aferrarás desesperadamente a las viejas mesas que ya deberían haber sido volcadas? Aunque al caer la tarde la ciudad parecía recuperar su rutina, algo profundo había cambiado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros. Los susurros recorrían los callejones como brasas avivadas por el viento. El profeta de Galilea ha purificado el templo. El Hijo de David ha llegado. ¿Será este el Mesías? Y mientras los rumores ardían entre la gente, Jesús abandonaba el templo sin buscar aplausos, sin esperar honores, retirándose en silencio hacia Betania, como quien sabe que el tiempo se escapa como arena entre los dedos. A su paso dejaba corazones divididos, algunos llenos de esperanza, otros inflamados de furia. Aquella noche, las estrellas sobre Jerusalén parecían arder con una intensidad distinta, como si el mismo cielo entendiera que la semana que comenzaba cambiaría el curso de la historia. El llamado Domingo de Ramos no fue simplemente una entrada gloriosa, fue una señal poderosa al infierno, una promesa luminosa para el cielo y una invitación urgente para toda la humanidad. ¿Puedes verlo ahora? Cada palma que se alzaba no era solo un gesto de bienvenida, sino un acto de decisión personal. Cada paso que daba Jesús era una declaración silenciosa de redención. Mientras la ciudad dormía ajena a la magnitud de los acontecimientos, los cielos se movían en preparación para el acto de amor más grande jamás registrado. Lo que empezó con cantos de celebración culminaría en una cruz, pero ese dolor no sería el fin, sería el nacimiento de algo inmensamente más grande. Esa noche, mientras Betania dormía en paz, Jesús se mantenía en oración, su corazón no enfocado en los vítores recientes, sino en aquellos que aún no lo conocían. En ti, en mí. Mientras las sombras danzaban sobre los tejados de Jerusalén, en los corredores del templo se gestaban conspiraciones silenciosas. Los líderes religiosos, cegados por el miedo y la envidia, planeaban cómo detener a aquel Galileo que había alterado su precario equilibrio de poder. Sin embargo, ninguno de ellos comprendía que no era Jesús quien caía en su trampa, sino ellos mismos quienes, sin saberlo, cumplían cada palabra de una profecía escrita antes de que existiera el tiempo. El cielo nunca improvisa. Cada pequeño detalle, desde el pollino que jamás había sido montado hasta las voces inocentes de los niños, había sido orquestado con precisión celestial. El verdadero rey había llegado, pero no para sentarse en un trono dorado, sino para abrazar una cruz manchada de sangre. En ese contraste glorioso entre la majestad y la humillación se escondía el secreto más profundo del reino. Quien se humilla, será exaltado. ¿Puedes oír el eco de esa verdad resonando dentro de ti? ¿Y si esta historia no fuera simplemente una narración antigua, sino una invitación viva para ti hoy?
porque el rey todavía sigue entrando. Pero ahora no lo hace a través de puertas de piedra, sino en los corazones dispuestos. Mientras Jerusalén descansaba bajo el manto silencioso de la noche, los cielos permanecían en alerta, como si todo, el universo, contuviera la respiración. Había un silencio solemne, un susurro sagrado que anunciaba que el Cordero estaba siendo preparado, no con cuchillos afilados, sino con traiciones fraguadas en la penumbra, no con fuego ritual, sino con una corona de espinas aún por tejer. En algún rincón de la ciudad, un fariseo susurraba en voz baja a un escriba, sellando un pacto turbio. En otro lugar, Judas comenzaba a distanciarse del grupo, atormentado por las dudas que carcomían su alma. Y mientras tanto, Jesús oraba. Sabía que los Hosana pronto se transformarían en gritos de rechazo. Sabía que los mismos labios que hoy lo aclamaban mañana lo negarían. Pero no retrocedió. Ese es el tipo de amor que no se rinde, que persiste hasta el final. El domingo había estado marcado por palmas, el lunes sería de confrontación y el viernes se teñiría de oscuridad. Sin embargo, nada de esto era inesperado. Jesús había entrado en la ciudad montado humildemente en un burro, y del mismo modo estaba dispuesto a entrar en la humillación más profunda por amor. Y tú, que escuchas esta historia, permitirás que esa misma entrada ocurra hoy en tu vida. Porque cuando Jesús entra, absolutamente nada permanece igual. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué Jesús eligió precisamente ese día para entrar en Jerusalén? No fue una coincidencia fortuita, fue un cumplimiento perfecto. Ese día marcaba el inicio de la selección de los corderos pascuales destinados al sacrificio. Mientras los sacerdotes inspeccionaban a los animales buscando imperfecciones, el Ishon Tashpe, verdadero cordero, puro e intachable, caminaba por las calles ofreciéndose voluntariamente. Los discípulos, todavía embriagados por la emoción de la entrada triunfal, no lograban entender la magnitud de lo que se avecinaba. Soñaban con tronos, con poder, con gloria terrenal, mientras Jesús pensaba en el madero rudo que le esperaba. Cada paso dado aquel domingo acortaba la distancia hacia el Gólgota, pero al mismo tiempo acercaba la salvación eterna a cada alma dispuesta a clamar por redención. En los ojos del Maestro no había temor, sino una determinación inquebrantable. Sus pupilas brillaban con una mezcla de ternura y fuego, como si a través de los siglos pudiera ver los rostros de aquellos que un día creerían en él sin haberlo visto jamás. Sí, cuando montó aquel burro, ya pensaba en ti, ya pronunciaba tu nombre en su corazón. Por eso no se detuvo, porque aquel día no fue una simple caminata ceremonial, sino un desfile profético, un mensaje silencioso que tronaba más fuerte que cualquier trompeta humana. Mientras los soldados romanos, desde lo alto de sus torres, vigilaban en busca de signos de rebelión, el verdadero reino avanzaba, invisible pero imparable. Jesús avanzaba hacia Jerusalén sin portar armas, sin levantar escudos ni lanzar amenazas. Aún así, su presencia provocó más temor que un ejército completo marchando a la batalla, que hacía temblar a los poderosos. No era la fuerza física, sino la irrupción silenciosa de un reino que no pertenecía a este mundo. Un dominio eterno que comenzaba a echar raíces en lo más profundo de los corazones. Los líderes y gobernantes percibían cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies, no por el sonido de espadas, sino por la fuerza imparable de la verdad. Una verdad que, montada sobre palmas agitadas, desafiaba al imperio, desnudaba las estructuras religiosas vacías y extendía una invitación inesperada a los quebrantados: creer en algo infinitamente más grande que cualquier sistema humano. La multitud, aunque exaltada, no alcanzaba a comprender la magnitud de aquel momento. Sin embargo, en el cielo los ángeles desplegaban sus alas, conscientes de que el plan eterno avanzaba firme e inevitablemente. Hoy, siglos más tarde, esa misma entrada triunfal sigue viva, no entre los muros antiguos de Jerusalén, sino en cada corazón que se atreve a abrir sus puertas al Rey que viene con humildad. A veces, lo más grandioso no irrumpe con estruendo, sino que se presenta envuelto en un silencio sagrado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquel día. El Hijo de Dios eligió no deslumbrar con truenos o relámpagos, sino caminar suavemente, mostrando que su mayor arma era la mansedumbre. Mientras muchos soñaban con un libertador que aplastara a Roma bajo su poder, Jesús se proponía vencer algo mucho más profundo: las cadenas invisibles del pecado, el miedo que paraliza el alma y la condena que separa eternamente del Padre. Cada rama agitada al viento era como un eco resonando desde el cielo: aquí viene tu Salvador. Pero escondida en esa celebración había una pregunta silenciosa: ¿lo acogería solo en tiempos de júbilo, o también cuando llegara con el peso de una cruz sobre sus hombros?
El Domingo de Ramos no fue el final de la historia, sino apenas el umbral de una semana que lo cambiaría todo. Detrás de cada canto se escondía la traición, detrás de cada hosana susurraba el silencio angustiante del Getsemaní. Y aún así, Jesús no retrocedió ni un solo paso. Sabía que, para rescatar tu vida, tendría que entregar la suya sin reservas. Cada gesto suyo estaba impregnado de un amor tan profundo que, aún hoy nos interpela. ¿Puedes sentir el amor inmenso que late en cada detalle de esa historia? Aquella entrada no fue simplemente un evento histórico. Fue una promesa viva, un mensaje que todavía toca a la puerta de cada corazón que escucha. Mientras los ciudadanos preparaban altares para la Pascua, Jesús alistaba un altar mucho más íntimo, el altar del alma humana. No sería erigido con piedras, sino con clavos, y su sacrificio no impondría obediencia por la fuerza, sino que transformaría vidas con ternura y compasión. El verdadero rey no conquista por obligación, conquista a través del amor. Seguir a Jesús no significa solamente levantar palmas en días de celebración, es caminar junto a Él incluso cuando el camino se oscurece, cuando el silencio duele, cuando la cruz pesa. ¿Te atreverías a seguirlo en esos momentos? ¿Estarías a su lado cuando las multitudes se dispersaran, cuando el entusiasmo se transformara en soledad? Aquel domingo abrió las puertas del acto más sublime jamás visto. Todo lo que el cielo había anunciado desde los primeros relatos del Génesis comenzaba a cumplirse, y todo lo que el infierno temía se desplegaba como una tormenta imparable. Entre cantos de hosana, Jesús cargaba un peso invisible. No era la fama lo que lo agobiaba, sino la suma de cada lágrima futura, de cada alma perdida, de cada pecado que lo separaría del Padre, aunque fuera solo por un instante. Y, aún así, seguía adelante, decidido. Los discípulos celebraban aunque no comprendían. Sus corazones estaban llenos de emoción, pero vacíos de entendimiento. A menudo, nosotros también actuamos así. Aclamamos a Jesús en los días de magnificencia y gloria, pero ¿qué sucede cuando Él nos confronta, cuando derriba nuestros ídolos secretos, cuando nos pide que entreguemos todo? El verdadero rey no busca solo aplausos, sino transformación. Y esa transformación comienza con una elección consciente. Abrirle la puerta del corazón y mantenerla abierta, incluso cuando llegara la cruz. Mientras Jerusalén dormía bajo el manto de las estrellas, el cielo permanecía en vigilia, no como espectador distante, sino como el arquitecto de una redención eterna. Cada paso de Jesús estaba medido. Cada suspiro contaba. Cada latido del corazón del Mesías escribía una carta eterna dirigida a ti. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Los ángeles sabían lo que se aproximaba: la cruz, el sudor convertido en sangre, el grito de abandono. Aún así, no intervinieron, porque el amor perfecto no se impone, se ofrece libremente. Ese Domingo de Ramos fue solo el inicio visible de una entrega que haría inclinarse al universo entero. ¿Puedes imaginar un amor así? No fue solo una historia escrita en piedra y polvo, fue una carta viva escrita con pasos, lágrimas y sangre, dirigida a tu alma. El Domingo de Ramos no es un recuerdo perdido en el tiempo. Es una invitación que sigue resonando desde la eternidad. Aún vengo en humildad, ¿me abrirás tu corazón? Al amanecer del día siguiente, el eco de los hosanas aún flotaba en el aire, pero las palmas marchitas y los mantos recogidos contaban otra historia. Muchos olvidaron rápido, pero el cielo no lo hizo. Cada mirada de Jesús, cada silencio suyo frente a la dureza de los corazones sembraba semillas de eternidad. Muchos lo vieron pasar, pero pocos lo reconocieron verdaderamente. No basta con vitorear al Salvador, hay que reconocerlo como el Rey, verdadero. Ese Rey aún camina entre nosotros, no sobre caminos antiguos, sino en las decisiones diarias, en los desiertos silenciosos de nuestra alma, en los templos escondidos que llevamos dentro. El Domingo de Ramos es mucho más que una fecha, es un cruce divino, un momento en que el cielo tocó la tierra para traer esperanza. Ese mismo Jesús todavía pasa cerca, montado en la humildad, buscando no condenar, sino redimir. ¿Dónde estás tú cuando Él pasa? Quizá te encuentres entre la multitud celebrándolo en tiempos de gozo, olvidándolo en días difíciles. Quizá esperabas un rey que resolviera todo desde un trono y te encontraste con un Salvador que se arrodilla a lavar tus pies. Esa es la paradoja del reino. Un rey que conquista con heridas, un Dios que llora, un Mesías que sangra para darte vida. Aunque muchos olvidaron aquel domingo, el cielo jamás lo hizo. Fue el día en que comenzó el rescate.
el momento en que el camino al Calvario se abrió entre hojas agitadas y cantos de esperanza. Jesús no buscó coronas de oro, porque su corona sería de espinas. No deseó tronos, porque su trono sería una cruz. Y todo eso lo hizo por ti. Así que hoy, cuando escuches de nuevo esta historia, no la contemples como un simple recuerdo del pasado. Escúchala como lo que realmente es, una llamada viva, una invitación que resuena desde la eternidad. Porque Él aún viene, no con pompa ni ostentación, sino con poder verdadero, susurrándote al oído. Estoy aquí, me dejarás entrar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y sigue este camino con nosotros.